El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Buenas, Dios te bendiga. Bienvenido nuevamente a este tu programa Derecho y Palabra. Hoy estaremos hablando de la cosmovisión política en el libro de Jeremías. No va a ser tanto un enfoque del análisis de la profecía, sino la cosmovisión política que reinó durante el tiempo de Jeremías y su llamado, distinta a la de Daniel, que fue en cautiverio, distinta a la de Moisés, que sale de Egipto y Dios lo vuelve a traer y le dice: te llevo donde Faraón, que yo endureceré su corazón para yo glorificarme. El llamado de Jeremías, la cosmovisión política que vamos a encontrar ahí, es un llamado de un profeta de Dios a un pueblo que supuestamente es el pueblo de Dios, un gobierno teocrático que se ha alejado de Dios. Teocrático es un gobierno supuestamente de Dios. No te vayas, regresamos en breve. Como te habíamos dicho, el pueblo de Dios, ese gobierno, supuestamente ese pueblo servía a Dios y su gobierno debía estar bajo el mandato de Dios, es lo que conocemos en términos generales, un gobierno teocrático. Entonces hay muchas personas que piensan que la iglesia, el pueblo de Dios, tiene que tener el control político, partidista o secular del gobierno, partiendo de este enfoque. Para que lo entiendan, no vamos a entrar si estoy o no estoy de acuerdo con ese enfoque. Ya en otros programas yo hablaré y en otras manifestaciones públicas yo he dado mi postura. Pero en este caso no hay la menor duda que ese era el pueblo de Dios, que se supone que estuviera bajo los mandamientos de Dios, porque era el pueblo que Dios había escogido para gloria de su nombre. A ese pueblo vamos a dar unos principios del llamado de Jeremías. Y lo que quiero decir es lo siguiente. Hay mucha gente que critica a Jeremías, critica su personalidad, le llama el profeta llorón, que es un profeta defensivo, que es bipolar. Óigame, yo les voy a decir algo, tengamos cuidado como nosotros hablamos de los escogidos de Dios, porque Jeremías fue llamado: desde antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. O sea, que aquel que usted estima con poca cosa y critica, fue el escogido de Dios para ser profeta a las naciones. Y le dice más: a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Mira que te he puesto en este día en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Miren la forma poderosa en que Dios va a usar a Jeremías. Y aquí tenemos un principio de cosmovisión política. ¿Cuándo se forma la vida? Miren, incluso para Dios, desde antes que seamos formados en el vientre. O sea, que la visión política de un cristiano que se deja llevar por la Biblia es que desde el vientre de tu madre te conocí. Desde ese primer día concebido ya hay un ser viviente, ya hay un ser humano, porque se supone que nuestra visión sea conforme a la palabra de Dios. Así, esto lo recibí yo en una predicación cuando me gustaba argumentar hace aproximadamente 28 años sobre el caso Roe vs. Wade y todo eso, y tomé mi postura y el Espíritu Santo me revela en un medio de una predicación: desde el vientre de tu madre te conocí. Y ese día yo dije: si Dios me vio desde el vientre de mi madre, yo estoy vivo desde el primer momento en el vientre de mi madre. Y Jeremías me dice más: yo estaba en el plan de Dios incluso antes de estar en el vientre de su madre. Así que si tú eres un cristiano conforme a la palabra de Dios, Jeremías te ayuda. Pero si tú no crees en eso, oye, cuando terminemos el programa, quiero decirte por qué quiero traer la cosmovisión política en el libro de Jeremías. Porque en estos momentos en Estados Unidos es un hecho sumamente importante lo del aborto, que se ha convertido en un hecho de campaña.
En Puerto Rico, si no se resuelve, se va a convertir en un issue de campaña. De hecho, ya hay unas manifestaciones de la iglesia al gobierno con una evidencia que se ha obtenido de que aquí se han estado celebrando abortos a menores de 15 años y no se ha hecho nada para proteger a esas menores. Y los cuestionamientos hay que levantarlos, porque esa menor hay que protegerla. ¿Dónde está el agresor? ¿Dónde está la persona que la embarazó? ¿Por qué esto no fue referido a salud? ¿Por qué la Procuradora de la Mujer no entró a proteger a esa mujer? ¿Por qué justicia no ha radicado cargo? Se ha verificado si esa niña está viviendo bajo un hogar maltratante de agresión sexual y hay que protegerla. Todo eso el Estado lo va a tener que contestar. O sea, tenemos que redefinir el debate porque nosotros creemos en la vida. Y no solo en la vida, nosotros creemos en la protección de todo ser humano y que todas las mujeres son iguales. Por ende, el gobierno de Puerto Rico está obligado a proteger a estas menores que en los últimos números que han salido en las vistas públicas discutiendo estos proyectos están diciendo que tuvieron unos abortos y son menores de 15 años. Y nosotros creemos que allí lo que había era un ser humano. Le dice otro punto importante en el libro de Jeremías. Yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. ¿No te acuerdas, Moisés? Señor, no sé hablar, Señor, soy gago. Lo dijo tanto que, Señor, está bien, pues no hables tú, que hable Aarón. Jeremías le hizo lo mismo, soy niño. Y le dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Oye, ninguno tenga en poco tu juventud. Lo importante es discernir en el espíritu si ese niño, su corazón es conforme al corazón de Dios. No enseñarle formas estereotipadas que a veces lo vemos privando y lo que vemos son niños que lo que hacen es copiando o viviendo lo que viven los adultos, pero también vemos niños como yo vi una vez una niña de 5 años que me dijo yo quiero bautizarme. Cuando hablamos con ella nos convencimos que sí, que quería bautizarse, que era genuino y al día de hoy, muchos años después, todavía sigue fiel al Señor y su bautismo fue a los 5 años. Quizá esto será controversial para algunos. Oye, pero si el Señor la llama de niño, yo no me puedo meter en eso. Tenemos que guiarlos, tenemos que ayudarlos, pero la palabra de Jeremías venía directamente del Señor. Lo llama a ser un profeta de las naciones. Así que no tengas en poco a la niñez. Es más, el Señor dijo, dejad los niños, venid a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Lo que está diciendo, yo uso los niños. El reino de los cielos es como ellos. O sea que mi cosmovisión política tiene que ser proteger a esos niños. Ya no estoy hablando del aborto, estoy hablando de los niños. Yo tengo que protegerlos porque el Señor los llama, el Señor los usa para su gloria, no cuando sean adultos, desde ese mismo momento. O sea, no le impidamos llegar al reino, no les impidamos a esos niños que Dios los use, que Dios los bendiga. ¿Cuántas veces nosotros los adultos, la alabanza de un niño, la manifestación de un niño nos ha devuelto esa fe, esa esperanza, esa confianza, ese poder? Pues ese es el caso de Jeremías. Entonces, como Jeremías sabe lo que Dios lo está llamando, porque Jeremías viene de familia sacerdotal, el Señor le dice, tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales. Todo cuanto te mande, no temas de ellos para que no te haga quebrantar yo delante de ellos. Oye, le está diciendo al profeta, si tú no haces lo que yo te pido, yo te voy a quebrantar. No nos recordamos a Jonás, que iba para el otro lado y cayó en el vientre del pez grande hasta que entregó el mensaje. Y después a lo último dice, Señor, yo no quería dar el mensaje porque yo sabía que tú eras un Dios de misericordia, tú eres un Dios bueno. Oye, aquel era un pueblo pagano y se convirtió. Jeremías le está hablando supuestamente al pueblo de Dios y se está dando cuenta que esa gente no lo va a escuchar. Y el Señor dice, tú hablas, porque el punto, mi gente, es que nosotros pensamos que quien está hablando es Jeremías. Quien está hablando es Dios a través de su profeta y está llevando una palabra al pueblo. O sea, que cuando tú dices que en tu iglesia reina el Señor, el profeta tiene que ser escuchado, pero la palabra dice que hay unas regulaciones para el profeta. Hay unas regulaciones para el profeta. La profecía no es de interpretación privada, no tiene control, tiene que ser discernida, tiene que tener fruto, porque hay muchos profetas como Balaam que dice lo que Dios le dice, pero enseña al enemigo del pueblo de Dios cómo pecar, porque hay profetas por ganancia. Hay hermanos como Caín, hay líderes como Coré, que quería la posición de Moisés. Te estoy diciendo todo eso porque cuando nosotros cerramos, veremos lo que Dios pone en el corazón de Jeremías,
lo que Dios le dice a Jeremías que va a hacer con el pueblo. Y Dios le está diciendo a Jeremías, si este pueblo no vuelve a mí, va para cautiverio. Miren, a él lo abofetearon, lo tiraron en una cisterna para que muriera. Jeremías sirvió bajo Josías, sirvió bajo Joacín, sirvió bajo Sedequías. Y algunos dicen que lo obligaron a irse con el pueblo rebelde a Babilonia, que allí lo mataron. Otros dicen que se quedó allí en el pueblo hasta su muerte. Lo que sabemos es que en un periodo donde él tenía que salir del pueblo de Dios, Dios le dijo, compra un solar. Y él lo compró. No te vayas. Y continuamos con Jeremías. Ya has visto 3 puntos importantes que nos enseña el Señor para nuestras reacciones políticas: aborto, niñez y palabra profética a su pueblo. No te vayas, continuamos en breve. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Vamos a ver entonces por qué el temor de Jeremías. Vamos a ver por qué Jeremías pasaba por estos periodos que vemos su depresión, pero lo que a veces como que su pensamiento es inconexo, porque la belleza de Jeremías es que Jeremías se nos presenta tal cual es. Y el que ha estado bien inmerso en los procesos políticos, que se convierte entre un puente entre la voz de la iglesia y la voz de los partidos políticos o del gobierno, tiende a entender lo que está pasando en el corazón de Jeremías. Pero en el caso de Jeremías, como le dije, se supone que este era el pueblo de Dios, que ese gobierno era el gobierno de Dios a través de los hombres para su pueblo. Por lo tanto, allí los profetas tenían una función sumamente importante, los pastores tenían unas funciones sumamente importantes. Entonces Jeremías da un mensaje de la vasija en las manos del alfarero y dice, mira, Dios le dice, lo que yo estaba formando se dañó, voy a volver a empezar de nuevo lo que estaba formando. Después le da otro mensaje de una vasija endurecida. Y vemos que en Jeremías se habían reunido para decirle, vamos a herirlo de boca, vamos a herirlo de la lengua para que no siga hablando. Jeremías convoca a los sacerdotes, sabiendo que están preparando para matarlo, para destruir su reputación, para refutar lo que dice. Coge la vasija y la rompe y le dice, esto dice el Señor, ustedes son como esta vasija que se han endurecido. ¿Recuerdan cómo se endureció el pueblo, el corazón de Faraón? Aquí el Señor está diciendo, mi pueblo tiene el corazón endurecido, porque esa palabra fue a los sacerdotes. Jeremías denuncia a los falsos profetas. Solito se para frente a ellos y le dice, estás profetizando mal. El Señor lo que está diciendo es que viene cautiverio, que viene desolación. O sea, la palabra de Jeremías no es agradable a nuestros oídos. La palabra de Jeremías es como si, mira, la sequía viene. Mira, la escasez viene. Mira, el huracán viene. Mira, el COVID viene. Mira, el terremoto viene. Mira, la desintegración de la familia viene. Mira, un gobernador malo va a llegar. Y usted dice, no, nosotros somos la hija del Cordero, la isla del Cordero, eso no va a pasar. Y clamamos a Dios. Estamos clamando, tenemos fe, decretamos, declaramos. No tengo problema con eso, creo en eso. Lo que pasa es que uno decreta y uno declara conforme a la palabra de Dios. Entonces recordaba yo, y aquí quizás no sea cantor de canciones bonitas, cuántas veces el Señor ha dicho, si se humillare mi pueblo y buscare mi rostro, yo descenderé y sanaré mi tierra. Esa palabra se le ha dado al Señor. Y el Señor dice, yo estoy aquí para bendecirlo, pero búsquenme de todo vuestro corazón. Jeremías habla de los falsos pastores que han dispersado el pueblo, que han dado palabra, que dicen que él habló y él no ha hablado.
Oye, le está diciendo al rey, al gobernante, tú no estás gobernando siguiendo las ordenanzas de Dios. Ustedes aquí no guardan el día de reposo. Ustedes aquí están vendiendo en el día de reposo. Ustedes aquí están aceptando profecías de personas que su vida no da testimonio de su ministerio. Entonces tú dices, ¿de dónde Jeremías se está sacando eso? Dios se lo está dando. Pero hoy en día nosotros tenemos algo completo que Jeremías no tenía, que es la palabra de Dios completa. Y la palabra de Dios vuelve nuevamente y nos advierte, guardaos de los falsos profetas, guardaos de los lobos que vienen vestidos de oveja, que vienen a destruir. Heriré el pastor y se dispersarán las ovejas. El Señor nos da unas advertencias. Las cartas del Nuevo Testamento van dirigidas a situaciones internas de las iglesias. No todas son como hebreos o romanos, que son cuestiones doctrinales. Tenemos una carta como Corintios, que las crisis internas son fuertes. Tenemos cartas dándole dirección a la iglesia como Efesios, explicándonos la libertad como Gálatas. Pero tenemos la carta del Apocalipsis, que de 7 iglesias, 5 son condenadas públicamente y no pasan la prueba. Porque tú puedes ser respaldado, porque la palabra de Dios hace aquello para lo cual fue enviada, pero no necesariamente eres aprobado. Y el Señor lo que está diciendo aquí, estos profetas, estos líderes religiosos no son aprobados ni son respaldados. ¿Cuál es el principio? Oye, iglesia, si tú quieres tener autoridad y respeto en el proceso político, estas cosas no pueden estar pasando en tu casa. Tú no puedes estar siendo gobernado por videntes que lo que ven son lucecitas azules o lucecitas y Dios me dio una revelación. Al mes tienen otra revelación que usted dice, oye, yo recuerdo una ocasión que una persona me dijo, Dios me dijo, a la media hora en otro debate dice, el Espíritu Santo me revela. Y yo me quedé como que no encaja. Y a la otra hora, como estaba perdiendo el debate en aquella asamblea, dice, el Señor me reveló. Y yo, miren hermano, perdón, yo no pude más. Dice, mira, yo tengo un problema, dile a que se pongan allá arriba de acuerdo, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo están diciendo cosas distintas. Usted entiende lo que yo estaba tratando de decir. O sea, nosotros tenemos que empezar nuevamente a ver cuál es nuestra guía. Yo a veces veo que los fariseos tuvieron a Jesús al frente, tenían la palabra y no reconocieron a Jesús. Jeremías está dando una palabra fuerte. La cosmovisión política que nos está dando Jeremías es, tenemos que poner las cosas en orden si queremos la bendición de Dios. No podemos estar andando sin denunciar al falso profeta. No podemos andar sin denunciar al falso pastor. Oye, porque le estamos haciendo daño a los verdaderos pastores del Señor, que los comparan. Le estamos haciendo daño a los verdaderos profetas y los verdaderos videntes de Dios. Pero estamos haciendo algo peor. Estamos hiriendo el corazón de Dios cuando permitimos que las decisiones que estemos tomando en su casa no son conforme a la palabra de Dios. Hay que estar enfocado. El conquistador dijo, Josué, yo en mi casa serviremos a Jehová. Y el Señor dice, haz lo que dice la palabra, ni a derecha ni a izquierda, lo que dice la palabra. Y en ese proceso, dice el Señor, viene esto, oye, pero yo me voy a reservar un remanente que va a volver. Y ellos dirán, Jehová, justicia nuestra. O sea, a veces no le dejamos más remedio al Señor que arrancar y destruir. Jeremías sabía que para eso era que venía, que esa palabra no es bien aceptada, que esa palabra no es buena. Oye, pero si mal yo no recuerdo, el evangelio que yo recibí fue que Jesús murió por mí. Que yo no tengo manera, que yo soy vaso de barro, que yo soy polvo, que yo no tengo ninguna manera de alcanzar la salvación si no es a través de la cruz de Jesucristo. Que Él fue el que pagó el precio porque yo no tenía mérito. Que en el cielo no se encontró a nadie que pudiera abrir los libros, los sellos, solamente al Cordero Inmolado. Que Él fue el que pagó el precio. Que a Él sea toda la gloria, toda la honra, que la salvación es por gracia, que nos fue dada, pero hay que hacer algo, arrepentirse de nuestros pecados. Y me pregunto yo, cuando participamos en los procesos políticos, tenemos la autoridad y la fuerza espiritual de decirle a este gobierno lo que entendemos que es lo correcto y que tengamos nuestra casa en orden. ¿Estamos unidos? ¿Estamos guiados por la palabra de Dios o estamos guiados por las emociones, las sensaciones o las revelaciones que alguien recibió y que quiere que todo el mundo siga? Porque estamos hablando de cosmovisión política y esto que estoy diciendo sucede en la vida política de la iglesia que está interviniendo en los procesos políticos y cuando
estudiamos el libro de Daniel, no sé si estuviste con nosotros en ese programa, cuando Daniel va a la escritura, encuentra que Jeremías dijo, a los 70 años, yo voy a libertar a mi pueblo. Y que Daniel se fue a orar, basado en la palabra que recibió Jeremías, el que muchos hoy le dicen un profeta llorón y depresivo, olvidándose. Quizás tú puedas hacer un análisis, oye, pero que lo que hablaba por él era la boca de Dios. Él fue escogido por Dios. No critiques al escogido por Dios, porque la mejor evidencia de que una persona es escogida por Dios es que el que lo capacita es el Señor. Que en su elemento humano él no cualifica. Y nosotros a veces queremos un llamado y pensamos que nos lo merecemos. Miren, gente, es por gracia. Cuando volvamos, quiero leerte la palabra profética que da Jeremías y de dónde y cómo Dios va a despertar su pueblo y en qué área. Y en ese momento vuelve un remanente de Israel. Y ahí pasaríamos al libro de Nehemías, de Oseas, de Esdras, pero hoy estamos con Jeremías, que 70 años de retorno, Dios lo usó para decir, después de 70 años, yo traeré un remanente y volveremos a comenzar. En Jesús siempre hay esperanza, no te vayas, seguimos en breve. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer, utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Como te habíamos dicho al concluir la otra parte, quería cerrar este programa dándote cuál es la palabra profética que da Jeremías de esperanza y de consuelo y en qué consiste en que el Señor va a despertar a su pueblo. Lo encontramos en Jeremías 29:10, si quieres buscarlo, Jeremías 29:10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Volvemos. Y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Quiere decir, ustedes han estado dormidos en palabra que no es de Dios. Y yo los voy a despertar con mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Y nos dice algo maravilloso porque nosotros cuestionamos lo que Dios sabe. Dice, Señor, pero ¿por qué te cuestionamos tanto? Bueno, esa es nuestra humanidad y tenemos derecho a tener una relación personal con Dios. Pero uno va aprendiendo cada día a cuestionar menos porque reconoce esto. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraré a mí y yo os oiré. Eso es el requisito. Y me buscaréis y me hallaréis. Cuando buscamos y hallamos al Señor, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Miren a ver si no es Jeremías el que dice de la dureza del corazón. Miren a ver si no es Jeremías el que dice, y escribiré mi ley en la tabla de vuestros corazones, porque yo pondré un corazón de carne en ustedes a los 70 años. Recuerdo el Nuevo Testamento, cuando Pedro le dice al Señor, no te acontezca esto, que Jesús está hablando de que es necesario que él padezca la muerte de cruz. Dice, apártate de mí, Satanás. Porque lo que Pedro está diciendo es contrario a lo que estaba escrito del Mesías en Isaías.
Ya estaba escrito, estaba en la ley, pero el deseo, la pasión de Pedro no quería que le pasara a Jesús. O sea, Jesús, no cumplas la palabra, no cumplas tu misión. El Señor dice, apártate de mí, Satanás. O sea, alguien estaba ofuscando la mente de Pedro. Pero cuando Jesús resucita, dice que 2 discípulos iban para Emaús y se le acerca a este individuo y empieza a hablarle. Empieza a abrirle la escritura. Mira lo que te estoy diciendo, abrirle la escritura. Se la está abriendo. Cuando se van a ir, ellos dicen, no te vayas, quédate con nosotros. Dice que cuando fue a partir el pan, que ellos vieron sus manos, se dieron cuenta que era Jesucristo y que él desapareció. Vinan y le cuentan a los discípulos que no lo creyeron y decían, cuando él hablaba, ardía nuestro corazón en nosotros conforme nos abría las escrituras. ¿Qué dice Jesús? Créete en mí, como dice la escritura. La cosmovisión política de Jeremías, que es mucho más amplia de lo que puedo resumir en esta media hora, distinta a la de Daniel, porque fue un contexto histórico militar distinto, bajo un asedio, unos reyes que no cumplían los pactos con Babilonia, que buscaron respaldo en Egipto, la caída de todo el imperio asiria, el control mundial de Babilonia, de todo ese mundo ahí conocido, termina con una palabra maravillosa: los cautivos volverán, pero volverán porque yo voy a despertar sobre ellos mi buena palabra. Creo que estamos peleando por el derecho de los niños, estamos peleando en contra del aborto. Creo que el Señor nos está diciendo que oremos para que el Señor nos despierte a su buena palabra, para que creamos con Él conforme a la Escritura y que dejemos de estar guiando al pueblo por lo que nosotros creemos o por las visiones que decimos tener. Dios te bendiga. Te espero en nuestro próximo programa. Hasta luego. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.